Señor, ¿está seguro? La voz de Megan tembló mientras miraba las crujientes billetes de 100 pesos, pero David ya no estaba mirando el dinero. Sus ojos estaban encerrados en el pequeño colgante de plata que se había deslizado del bolsillo de su delantal, el encanto en forma de estrella que le había dado a su hija hace 20 años. Su aliento atrapado. Su mundo se inclinó. ¿De dónde sacaste esto? Su voz era un susurro fracturado. Megan frunció el ceño, confundido. Es mío. He estado conmigo desde que era niño. Lo encontré en mis cosas después de cuidado de crianza. Las manos de David temblaron mientras recogía el colgante, dándolo. El grabado lo devolvió la mirada, el guión en bucle se quemó en su alma, para mi pequeña estrella. Amor, papá. No, no fue posible. No podría ser posible. Y, sin embargo, en algún lugar de las sombras de esta ciudad, alguien había mentido. Alguien había robado. Alguien había enterrado la verdad. Y David Reynolds estaba a punto de descubrirlo. El horizonte de Manhattan brilló como un G irregular cuando el anochecer se estableció sobre la ciudad. David Reynolds, de 52 años, se encontraba en el pináculo de un imperio tecnológico que había forjado de la nada, un millonario cuyas innovaciones impulsaban la mitad de los teléfonos inteligentes del mundo. Pero la vista desde su ático se sintió como una prisión. 20 años antes, una noche empapada de lluvia había robado a su esposa Evelyn y su hija Sophie de 3 años cuando su automóvil se sumergió en un puente hacia el río Hudson. La policía lo llamó un accidente. David lo llamó una maldición. Esa noche, sofocada por la política de la sala de juntas y el vacío de su riqueza, cambió su traje a medida por una chaqueta descolorida y se deslizó a las sombras de la ciudad. Su vagabundeo sin rumbo lo llevó a Maggie's Place, un restaurante desgastado en el lado este de Lower East, su letrero de neón zumbando débilmente. No estaba seguro de por qué entró, tal vez por el zumbido de la vida ordinaria, tal vez para escapar de los fantasmas que lo siguieron. En el interior, Megan Taylor, de 23 años, se lanzó entre mesas con una gracia que enmascaró su cansancio. Su cabello auburn fue arrastrado a una cola de caballo suelta, hilos enmarcando una cara espolvoreada con pecas, y su delantal llevaba las cicatrices de un cambio largo, manchas de grasa y un salpicadura de café. Ella tarareó una melodía que David no podía ubicar, su voz un contrapunto suave al ruido de los platos. ¿Día difícil?, preguntó, vertiéndole una taza de café con una sonrisa que parecía desafiar sus circunstancias. David asintió, ofreciendo un brusco, algo así. Él la observó moverse, tocada, segura, una chispa en un mundo que hace mucho tiempo había encontrado oscuro. Cuando ella deslizó su factura en el mostrador, 12 pesos con 50 centavos por una hamburguesa y un café, dejó 2 billetes nítidos de 100 pesos. Mantenga el cambio, dijo, volviéndose para irse. La voz de Megan lo detuvo. Señor, ¿está seguro? Mientras hablaba, algo pequeño se deslizó del bolsillo de su delantal, tintinando en el mostrador, un colgante de plata en forma de estrella, sus bordes suavizados por el tiempo. El corazón de David se apoderó. Lo arrebató, los dedos temblando mientras lo entregaba. El grabado lo devolvió la mirada, a mi pequeña estrella. Amor, papá. En el guión de bucle se había elegido hace 2 décadas. Era el collar de Sophie, un regalo que le había dado días antes del accidente que robó a su familia. ¿De dónde sacaste esto?, exigió, su voz un susurro fracturado. Megan frunció el ceño, confundido. Es mío. He estado conmigo desde que era niño. Lo encontré en mis cosas después de cuidado de crianza. Las piernas de David cedieron. Se hundió de nuevo en la cabina, mirándola, sus ojos color avellana, su nariz peculpida. Ella parecía Evelyn. Ella parecía Sophie. Cuéntame todo, dijo, la desesperación no arraiga ahora.
La vida de Megan se desenredó durante las siguientes 2 horas, el comensal se vació cuando su cambio se desvaneció en la memoria. Había crecido en casas de acogida en el norte del estado de Nueva York, Syracuse, Albany, Rochester, se desplazó entre las familias que la vieron como un cheque de pago, no como una persona. No hay padres, sin raíces, solo un colgante, un misterio que había llevado como una línea de vida. Solía imaginar que venía de alguien que me amaba, dijo, rastreando sus bordes. David escuchó, su mente una tormenta de flashbacks, la llamada de la policía, los restos retorcidos sacados del río, los ataúdes vacíos que había enterrado después de que los cuerpos fueron barridos. Había llorado a Sophie y Evelyn durante 20 años, construyendo un imperio para llenar el vacío. Ahora, aquí estaba Megan, con el collar de su hija, su espejo presenta un espejo al pasado. Necesito pruebas, dijo, sacando su teléfono. Una prueba de ADN. ¿Lo harás? Megan dudó, luego asintió. Si me dice quién soy, sí. 3 días después, los resultados llegaron a un sobresellado en su oficina. David lo abrió, las manos temblando. Partido positivo. Megan era Sophie. Su hija, presunta muerta, había estado viva todo el tiempo. Condujo hasta el comensal, encontrando sus mesas de limpieza al final de la tarde. Eres tú, dijo, rompiendo la voz. Eres mi Sophie. Megan dejó caer el trapo, mirándolo. ¿Qué? Le entregó el informe, viendo colapsar su mundo como su reconstruida. Se sentaron en su ático esa noche, la ciudad se extendió debajo, lidiando con lo imposible. No entiendo, susurró, agarrando el colgante. ¿Cómo terminé perdido? La mandíbula de David se apretó. Alguien te llevó yo. Voy a averiguar quién. Contrató a Alan Porter, un investigador privado con una voz grave y una habilidad especial para desenterrar verdades enterradas. Alan comenzó con el informe de accidentes de 2005. El auto de Evelyn se había desviado del puente, pero no había marcas de patinaje, ni signos de una lucha en la carretera de lluvia. Un testigo en el evento, un camionero con un problema con la bebida, había informado de un sedán oscuro que aceleraba, pero Eddie murió en un atropello 2 meses después, un caso desestimado como mala suerte. Luego llegó el sendero financiero, 200,000 pesos retirados del fondo fiduciario de Evelyn, controlado por su padre Henry Carter, en las semanas posteriores al accidente. Henry, un hombre aristocrático frío que despreciaba los orígenes de la clase trabajadora de David, siempre había querido que Evelyn lo dejara. Esto apesta a una configuración, gruñó Alan, encendiendo un cigarrillo. Tu suegro tiene manos sucias. Las sospechas de David festionaron. Pero la primera grieta vino de una fuente inesperada. Su hermana Melissa apareció en su ático sin previo aviso, un desastre nervioso en una nube de humo de cigarrillo. He estado huyendo de esto durante años, dijo, paseando. Henry me pagó para callar. 150,000 pesos en efectivo. El accidente no fue un accidente. Quería que Evelyn asustó, quería que ella lo abandonara y volviera a arrastrarse a él. Contrató a alguien para que manipulara el auto. Pero salió mal. Murió. Sophie no lo hizo. Los puños de David se apretaron. ¿Y me dejas llorarla? Los ojos de Melissa brotaron. Él amenazó con arruinarme, mis hijos, mi vida. No sabía a dónde iba. Solo que estaba viva. Megan, reclamando su identidad como Sophie, ardió con una furia tranquila. Si él hizo esto, me robó todo, dijo, su voz de acero. Condujeron hasta Westchester Estate de Henry, un monumento extenso al viejo dinero. Se sentó en su estudio, un escocés en la mano, su cabello plateado brillaba debajo de una lámpara de araña. No tienes nada, se burló de David. Un collar y un cuento de hadas no me tocan. Megan dio un paso adelante, los ojos color avellana ardían. No soy una historia. Soy tu nieta.
Y demostraré lo que hiciste. La sonrisa de Henry se sacudió, pero los rechazó. Sal de mi casa. La investigación de Alan ganó tracción. Rastreó a Carl Dawson, un mecánico con una hoja de envoltura más larga que su brazo, que había trabajado en un garaje cerca del lugar del accidente. En un tenso enfrentamiento, Alan, lo que lo inspiró en un banco de trabajo en una tienda sucia, Carl se rompió. Henry me pagó 50,000 pesos para meterse con los frenos, confesó, sudando. Dijo que era solo para asustarla. Hazla dejarte. No sabía que moriría. O el niño viviría. Carl había sacado a Sophie de los restos, su pequeño cuerpo milagrosamente intacto, y le entregó a un hombre con un abrigo negro. ¿OMS? Alan presionó. Alto chico. Scar en su mejilla, murmuró Carl. No pregunté su nombre. La trama se engrosó cuando Alan desenterró un nombre, Victor Grayson, el amigo de la infancia de Evelyn y un artista con un borde melancólico. Víctor había estado en contacto con Henry días antes del accidente, luego desapareció después. Alan lo encontró en un ruinoso loft de Brooklyn, salpicado de pintura y con los ojos huecos. Rincado, Víctor dejó caer una bomba. Evelyn te estaba dejando, dijo, mirando a David. Para mí. Habíamos estado enamorados desde que éramos niños. Henry se enteró. La perdió. La quería de regreso en su redil, no conmigo ni conmigo. Él organizó el accidente para asustarla en la sometida. Cuando la mató, tomé a Sophie. No pude dejar que Henry la tuviera. ¿O tú? Eras un naufragio. El mundo de David se rompió de nuevo. El amor de Evelyn, el ancla de su vida, había sido una mentira. Robaste a mi hija, rugió, lanzándose. Megan lo retiró. No es el final del juego. Henry lo es. Pero la historia de Víctor no encajaba completamente. ¿Por qué borrar a Sophie tan por completo? Alan cavó más profundo, descubriendo a un jugador oculto, Lila Monroe, la mejor amiga de Evelyn y el confidente de Henry. Lila, una socialité glamorosa con una racha despiadada, había sido el linchpin. Los registros telefónicos mostraron que llamó a Víctor la noche del accidente, lo que le ordenó que tomara a Sophie. Un libro mayor de la caja fuerte de Henry reveló por qué el fondo fiduciario de 10 millones de pesos de Evelyn volvió a Henry si ella murió sin herederos. La supervivencia de Sophie amenazó eso. Lila, prometió el 20% del recorrido, había orquestado su desaparición, forjando registros para enterrarla en cuidado de crianza. Los giros seguían llegando. Alan rastreó a Lila hasta un ático de Miami, su bronceado perfecto pero sus nervios se deshacieron. Bajo presión, Alan inminente con una grabadora, ella agrietó. Henry quería que Evelyn controlara, no muerta, dijo, temblando la voz. Cuando salió mal, lo arreglé. Víctor era un tonto. Pensó que estaba salvando a Sophie de ustedes dos. Yo, me aseguré de que ella desapareciera. Su confesión, combinada con el testimonio de Carl, el relato de Víctor y la reacia corroboración de Melissa, construyeron una fortaleza de evidencia. Pero una revelación final sacudió a David, el diario de Evelyn, oculto en una caja de seguridad, confirmó su aventura con Víctor y su miedo a Henry. Él nunca me dejará ir, ella había escrito. Estoy tomando a Sophie y corriendo. Había planeado huir la noche del accidente, pero Henry golpeó primero. El juicio fue una tormenta de medios. La heredera perdida resurgió, expone ese trama de asesinato. Henry fue condenado por homicidio involuntario, conspiración y fraude, sentenciado a la vida. Lila obtuvo 15 años. Víctor caminó, se sirvió un caparazón roto. Justicia, pero la victoria fue hueca. David luchó con la traición de Evelyn, su amor a un miraje. Megan, Sophie, lanzó su fatuco en el puesto fracturado en un entorno coherente.
La Fundación Reynolds, vertiendo la riqueza de David en la reunión de niños de crianza con sus familias o construyendo nuevos adolescentes. Una noche, se pararon en el puente de Brooklyn, el Hudson brillaba debajo, el río que se había tragado su pasado y lo escupió transformado. Megan le entregó a David una caja de terciopelo. Dentro había un nuevo colgante de estrellas, grabado con mi luz de guía. Amor, Sophie. Me encontraste, dijo, con lágrimas brillantes, incluso cuando yo era un extraño. David la acercó, los latidos de la ciudad sincronizando con los suyos. Arriba, las estrellas perforaron la oscuridad, una constelación de pérdida, engaño y redención que brilla eterna.